La historia pública del VIH comienza a principios de los años 80. Comienza realmente cuando en 1980 el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos reporta la aparición de unas extrañas patologías en algunos varones inicialmente homosexuales que, digamos, tenían un cuadro clínico que era difícil explicación para ellos. Después de estos informes en el 80, empieza, digamos, a circular entre el mundo de la salud como ciertos rumores, cierta información en torno a esto, hasta que el julio de 1981 el New York Times anuncia en una noticia que ha sido muy emblemática, muy conocida, digamos, en la historia del VIH en el mundo, informaba de la existencia de un cáncer gay en 41 homosexuales. A partir de ese momento empieza, digamos, lo que uno podría llamar la historia pública del VIH-Sida. Hay un efecto publicitario fuerte que se instrumentaliza políticamente. Por un lado, digamos, estos sectores conservadores van a plantear esta idea de es un castigo, es la respuesta a tener tanta sexualidad, es que el sexo degenera, es que estos discursos que siempre hemos instalado, pues aquí está. Y por otro lado, digamos que para los movimientos LGBTI de todos estos sectores, pues esto es como un baldado de agua fría, porque en principio empieza a nombrarse y a plantearse, digamos, como algo que está relacionado con este asunto de ser gay, y que además los casos son muy sistemáticos en este sector, y por otro lado, digamos, empieza a haber pues como una marca que se reinstala nuevamente. Digamos que para el ciudadano común esto en principio era algo que estaba pasando por allá lejos, ¿cierto? O sea, era algo que pasaba en Estados Unidos. Obviamente las personas lo escuchan en silencio y construyen un temor sobre sus cuerpos, pero no sienten que haya mucha proximidad. Además, en nuestro caso, el silencio siempre ha sido como una forma institucional de resolver los asuntos. Entonces, empiezan a aparecer casos de VIH en la ciudad y se empieza a hablar de eso mucho en la prensa, pero en la vida cotidiana se busca crear cierta distorsión de esas realidades. Entonces, en los años 80 y sobre todo en los 90 con más fuerza, vamos 88, 90, 91 tal, uno es testigo de amigos que van muriendo y que van muriendo en soledad. Sobre eso no se habla. La vida te pone donde te tiene que poner y todo el entorno social en el que nos movíamos en ese momento, la vulnerabilidad de esos grupos poblacionales, toda la condición de riesgo asociado a los comportamientos individuales y colectivos y sobre todo la inequidad en la garantía de los accesos a los servicios de salud de la población, tiene que denotar o detonar mejor alguna respuesta, y creo que en virtud de eso nace toda la motivación para estar en los espacios de construcción, de respuesta y de políticas públicas. ...1998, muy difícil porque ni siquiera tenía el plan de beneficios, las tecnologías en salud necesarias para la atención de la población viviendo con VIH. No había exámenes de carga viral, es decir, determinar un tratamiento o el inicio de un tratamiento sin poder identificar cuál es la cantidad de virus que hay en el torrente sanguíneo era prácticamente imposible, o por lo menos muy empírico y no con fundamentos científicos.
el VIH, quien lideró la respuesta no fueron los estados, o sea, quien lideró la respuesta frente a la debacle que estaba generándose fueron distintos movimientos sociales de distinta índole. Yo soy como un híbrido ahí cultural colombiano porque nací en Bogotá, viví en Cali, viví en Santa Marta, Medellín y pues bueno, acá ya estoy hace mucho rato, toda mi familia es paisa realmente. Mi niñez, yo puedo decir que fue una niñez muy tranquila, muy bonita. Papá, mamá, 3 hermanos, yo soy la segunda hija y pues tengo en mi cabeza como muchos recuerdos de juegos con mis hermanos, de momentos con mi familia, de paseos pues así como de todos. Entonces mi mamá siempre dice que nosotros todos fuimos concebidos con mucho amor y yo creo que lo sentimos. Yo estudié dibujo publicitario, hice unos semestres de artes en la Universidad Nacional, pues acá en Medellín. Y entonces, bueno, me dediqué pues como a otras cosas completamente diferentes, área administrativa de una empresa, de un diseñador de modas, o sea, nada que ver con lo que hago actualmente. Cuando yo recibo el diagnóstico de VIH a los 23 años, una de las cosas que me surgió fue, no, yo siempre había querido estudiar psicología. Y en medio de todas las cosas que me sucedieron, pues al momento de recibir el diagnóstico, yo no, más allá del deseo, como la necesidad también. Y entonces surge, me presento a la Universidad de Antioquia, paso de una yo feliz, y entonces por eso estudio psicología y pues en este momento me dedico a ello. Cuando yo recibí el diagnóstico, realmente no siento que haya sido una sensación así desbordada como la que a muchas personas, pues como la que muchas personas viven. Hubo varios elementos ahí que creo que hicieron parte. Uno de ellos, que mi familia siempre supo. Yo, o sea, desde que yo me dirijo a hacerme la prueba, porque mi pareja de ese momento se hace la prueba, le sale positiva. Cuando a él le entregan ese resultado positivo, pues yo ya sabía qué tan expuesta había estado, entonces yo sabía que la prueba me iba a salir positiva, claramente. Cuando me entregan ya el resultado, lo que a mí me surge es, tengo que aprender, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde consulto? Porque cuando a mí me entregan el resultado, que me llamaron al trabajo a decirme su prueba salió positiva, yo en el trabajo, tiene que venir ya mañana, yo inmediatamente le avisé a mi mamá me acompaña, el médico me dice, tenés que irte de esta EPS porque no tenemos programa.
acá, pues lo que llamamos actualmente programa especial para personas que vivimos con VIH. Te tenés que ir para otra EPS. Cuando él me dice eso, yo como que una cosa me hubiera hecho así. Yo no, tengo que aprender, la gente no sabe, los médicos no saben, ellos no saben. Y yo necesito saber para poder pues, entender cómo manejo esto, cómo lo proceso y demás. Entonces yo siento que en general fue una sensación tranquila de que hay que hacer y empezar a hacer, con las dificultades pues, que eso implicó en muchos sentidos, pero sí siento que realmente fue un diagnóstico que recibí de una manera muy tranquila y preparada para saber que iba a salir positiva esa prueba cuando me la hice. Me atendió una psicóloga, ella me habló de una fundación en ese momento que tenía grupo de apoyo para personas viviendo con VIH, que es Positivos por la Vida. Yo llegué a Positivos, conocí mucha gente con VIH, no conocía a nadie, entonces yo llegué, conocí gente que ya llevaba tiempo con su diagnóstico, les estoy hablando de hace 23 años. Fui aprendiendo cosas, terminé siendo voluntaria, finalmente fui pues integrante de la Junta Directiva de Positivos por la Vida, que agradezco pues inmensamente la existencia de Positivos y la gente que conocí ahí porque soy resultado de eso también. Los grupos de apoyo tienen su origen en los momentos mismos del inicio de la epidemia. Fue la construcción social que permitió que los líderes mundiales y que las personas a nivel mundial encontraran soporte social, una red social que les permitiera afrontar y abordar la condición de vivir con VIH. En ese proceso es que yo decido estudiar psicología, como parte de lo que yo quizás también necesitaba, pero por esas cosas a las que ya me había venido enfrentando como mujer viviendo con VIH, de tanto desconocimiento de psicólogos, de trabajadores sociales, de médicos. Entonces como que bueno, no, hay una necesidad, psicología pero enfocada al tema de la salud, enfocada al tema de VIH, de la diversidad que indiscutiblemente acompaña pues el diagnóstico de VIH. Entonces bueno, ahí empiezo. Desde que estoy estudiando, obviamente muy involucrada en el tema de VIH. Hay un proceso ahí de identificación, no es lo mismo hablar con una psicóloga o con un trabajador social, obviamente pueden ser muy competentes, pero que no viven con el diagnóstico. A mí hay gente que de hecho me busca no tanto porque sea psicóloga, sino porque soy mujer viviendo con VIH. Y mujer viviendo con VIH visible, que no es común, que es difícil en medio de la sociedad y la cultura que nos rodean. Entonces, claro, siento que las redes de apoyo en general, pero los grupos de apoyo te permiten aprender, te permiten procesar, te permiten intercambiar, te permiten también comparar a veces con la necesidad que hay de conocer otros procesos distintos, como la diversidad y el abanico de posibilidades que hay en el tema de VIH, porque pues yo cuento una partecita y es una historia de miles de historias, pero ese encuentro con el otro obviamente que es
muy productivo y muy benéfico. Yo creo que una de las cosas que el VIH, al igual que pues muchas otras cosas, no solo esta, permite reflexionar, tiene que ver con el carácter vulnerable del cuerpo y de la vida, ¿cierto? Como en últimas de nuestro carácter transitorio y contingente como cuerpo. Y en ese sentido, cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo tanto el Estado, como las familias, como muchos de los entornos, terminan dando la espalda a muchas de las personas que han recibido un diagnóstico de seropositividad ante el virus, ha terminado por demostrar la importancia y la necesidad de las redes de apoyo, pero también de esas redes de respuesta ante el carácter de nuestra fragilidad constitutiva como humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el problema del VIH no está en el virus en sí mismo, sino justamente en esa dar la espalda que en distintas dimensiones ocurre. Y en ese sentido creo que la historia del VIH ha mostrado que las respuestas más potentes y efectivas han sido la capacidad de organización de redes que intentan realmente proteger, cuidar y sostener la vida. Y eso significa desde las estrategias colectivas para el acceso a medicamentos cuando el Estado no los entrega, hasta el desarrollo de acciones por transformar las normativas del Estado que no permiten que ciertas tecnologías se incorporen, o por ejemplo la necesidad de las familias y los grupos o las redes cercanas de acompañar el proceso, ¿cierto? De acompañar mucho más las consecuencias que puede tener por ese entorno que estigmatiza, por las violencias que produce, por las dificultades que pueden haber en el acceso a las tecnologías y los medicamentos, que en el virus en sí mismo. El diagnóstico de VIH sigue siendo un diagnóstico que genera mucho sufrimiento a muchas personas, demasiado sufrimiento. Y cuando de pronto esa carga del estigma y la discriminación se reduce, ese sufrimiento también se reduce. Entonces creo que es también uno de los asuntos a los que apuntamos, la visibilización y todo lo que la visibilización implica. Porque sin eso, muchas personas no estaríamos al día de hoy como estamos. Y eso se lo debemos a personas como Gustavo, que se metieron de lleno a trabajar, a aprender, a liderar, a crear una escuela sin considerar crear una escuela, porque indiscutiblemente pues desde Positivos aprendimos demasiadas cosas, y pues en Fundación Raza lo que promovemos también, y de hecho es parte de lo que hacemos en el grupo de apoyo, no es solamente el tema de lo emocional y lo psicológico, sino también la necesidad de aprender, o sea, aprender cómo nos movemos dentro del sistema. Entonces, creo que esos referentes que tenemos han hecho un trabajo extraordinario. Estamos donde estamos gracias a muchos de ellos, y por eso siento que precisamente tenemos una responsabilidad de seguir abriendo camino a las personas que vienen y a las personas que sufren, a las personas que al día de hoy siguen sufriendo demasiado por recibir un diagnóstico o por tenerlo hace rato y no haberlo podido procesar. Entonces, me parece importantísimo el trabajo que han hecho los referentes, los activistas, hombres, mujeres a nivel nacional, pues a nivel mundial. Pero sí, acá tenemos una gente muy tesa, que ha sido muy comprometida. ¿Por qué impactar estigma y discriminación?
porque ese silencio, ese resguardo en el temor del rechazo social conlleva a tener comportamientos de riesgo que van asociados a las infecciones de transmisión sexual. Obviamente, no contar puede permitir que mi infección progrese y al progresar tenga mayor posibilidad de ser efectiva una infección a otra persona. El no tener un diagnóstico oportuno por el miedo al rechazo social puede generar comportamientos de riesgo individual y colectivo. Cuando vos decís que tenés VIH, como que la gente empieza a imaginarse una cantidad de cosas, pues, de lo que haces y cómo lo haces y con quién lo haces, una cantidad de cosas. Y creo que en ese sentido, por eso sigue generando tanta vergüenza, sigue generando mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? ¿Mi pareja me va a dejar? ¿Mi mamá se va a enterar y le va a dar un infarto? Si yo recibo un diagnóstico de VIH, me le tiro al metro. O sea, la gente sigue teniendo esas ideas acá. Por eso siento que es importante la resignificación, porque yo no voy a romantizar el diagnóstico de VIH. Obviamente no lo voy a hacer. Genera mucho sufrimiento en muchos momentos a muchas personas. Pero siento que tampoco hay que satanizarlo, porque tener una buena vida con un diagnóstico de VIH es posible. Y seguir haciendo lo que tenés proyectado también. Es más, muy posiblemente yo ni siquiera hubiera estudiado psicología si no hubiera recibido el diagnóstico. Quizás algo como eso. Mi vida no sería la que soy. Y en relación a mi diagnóstico, soy una mujer completamente satisfecha y feliz.